Pruebas para variables categóricas y tablas de frecuencia. Módulo 6. Pruebas para variables categóricas y tablas de frecuencia. Las pruebas para variables categóricas son comunes en la psicología. Estas se enfocan en variables no numéricas o por grupos. Dicho de otra manera, son variables que se encuentran en escalas de medida, ya sean nominal u ordinal. Las tablas de frecuencia son útiles para organizar datos. Ayudan a ver patrones y tendencias en los datos, así como también identifican diferencias en grupos o categorías, facilitando la comprensión inicial de cualquier tipo de análisis siempre y cuando sean variables categóricas. Ahora, variables categóricas en la investigación. Las variables categóricas agrupan datos en categorías. Ejemplos como tal: género sexual, edad o grupos de edad o grupo social, clase alta, media o baja. Son claves para clasificar información en la psicología, así como también permiten observar diferencias entre estos grupos. Cada categoría se va a analizar individualmente, mejorando la precisión en los resultados. Ahora, tablas de frecuencia. Estas organizan los datos en categorías fácilmente, muestran el número de observaciones por grupo, así como facilitan el análisis comparativo inicial, permitiendo identificar patrones claros. También son útiles para el análisis rápido de los datos, mejorando la interpretación en los estudios de esta naturaleza. La distribución de frecuencias, ya hemos hablado de ellas, pero también se pueden utilizar para categorizar datos. Muestran cómo se distribuyen los datos, distribución de cuántos hombres y mujeres hay, cuál es la frecuencia como tal y el porcentaje o el porcentaje acumulado. La distribución como tal es útil para observar tendencias generales. Es una herramienta también de análisis visual. Nos ayudan también a mostrar el grado de variabilidad en categorías y facilitan el análisis descriptivo de los datos. Una de las pruebas que más se utiliza cuando tenemos variables nominales u ordinales, sobre todo cuando son nominales, es la prueba de chi cuadrado. Esta analiza si las frecuencias observadas y esperadas coinciden, evalúan la relación entre variables de índole categórico, no requiere datos en una distribución normal, o sea, los datos no necesariamente se tienen que distribuir normalmente, por eso es que se trabaja con categorías, porque pues, yo no puedo establecer una distribución normal en variables como género sexual masculino o género femenino, porque son variables de índole categórica. Es una herramienta básica para saber si la frecuencia de los datos que yo observo son los que se deben esperar, común en estudios de comportamiento, porque también utilizamos muchas variables que no hay manera de analizarse si no es bajo una escala de medición nominal u ordinal. Y también nos ayuda a verificar diferentes hipótesis a través de los estudios. Otra de las pruebas es lo que se conoce como la prueba de independencia. Esta examina si dos variables categóricas se relacionan. Por ejemplo, género sexual masculino o femenino versus afiliación política, republicano o demócrata. Nuevamente hace el mismo efecto que la chi cuadrado, compara frecuencias observadas con las que se deben esperar. Es clave en estudios de relaciones múltiples. Ayuda en el análisis de datos de encuestas. Muy útil en el campo de la psicología social, pero en general en cualquier área de la psicología donde usted esté investigando, así como también proporciona información sobre las correlaciones de variables categóricas. Eso es importante.
Supuestos de la prueba chi cuadrado. Esta requiere que las pruebas chi cuadrado sean categorías que son exclusivas. Por ejemplo, género masculino, género femenino. Las observaciones deben ser independientes. La distribución de hombres y mujeres debe ser diferente. Es muy buena cuando se trabaja con muestras grandes, pero también con pequeñas. En algunos casos la prueba de chi cuadrado no puede ser muy útil con muestras pequeñas, pero el problema es que tiene que haber por lo menos una distribución frecuencial de las variables. Por tanto, es ideal para muestras grandes, pero en ciertos grupos o ciertas muestras un poco más pequeñas podrían no ser buenas. Evita errores por datos no válidos o inválidos. Fortalece la precisión del análisis. También el cálculo de las frecuencias esperadas es otro análisis que nos ayuda a entender. Todas estas pruebas de las cuales estoy hablando también se les conoce como pruebas no paramétricas porque no asumen que existe una distribución normal de los datos. Eso es el principio fundamental detrás. Volviendo al cálculo de frecuencias esperadas, estas se utilizan para comparar hipótesis en datos. Se basa en probabilidad en cada una de las categorías. Las frecuencias esperadas indican un grado de ajuste, o sea, la idea es si los datos de la muestra se ajustan a la población o no, lo cual nos ayuda a dar un paso importante en lo que es la interpretación. También da contexto a los resultados observados, validando las expectativas de los datos. Ahora, ¿qué significa un nivel de significatividad de P de 0.05 o menos en una prueba de chi cuadrado? El valor de P muestra si hay significancia siempre y cuando sea 0.05 o menos. Eso va a indicar que hay diferencias entre las variables, lo cual nos ayuda a confirmar hipótesis, ayudando a interpretar datos categóricos y dándonos claridad sobre relaciones en el estudio. ¿Cómo se interpretan los resultados? Muestra la relación entre variables. También se evalúa un tamaño de efecto como parte del análisis de las diferencias entre variables categóricas. Es fundamental en informes de investigación, aportando a su vez claridad a los hallazgos del estudio, facilita la toma de decisiones basadas en los datos y también permite unas conclusiones más informadas. Esta es bastante parecida a las pruebas de comparación de grupos, pero la única diferencia es que las variables que se comparan en estas pruebas para evaluar el comportamiento de grupos se tienen que distribuir normalmente. Por ejemplo, yo estoy evaluando la inteligencia entre hombres y mujeres. La variable inteligencia en ambos grupos se debe distribuir normalmente. Acá, en el caso de las pruebas de chi cuadrado, si no hay una distribución normal entre la variable género sexual masculino-femenino en términos de la inteligencia, la prueba adecuada es chi cuadrado para ver si hay diferencias en la inteligencia de hombres y mujeres que puedan ser atribuibles a la población, lo cual a su vez entonces facilita la toma de decisiones basada en datos y permite conclusiones de índole informada. También está lo que se conoce como la prueba de bondad de ajuste o prueba de ajuste. Esto lo que hace es que trata de ver si los datos que se obtienen en la muestra se ajustan a algún modelo teórico que uno tenga. Como por ejemplo, si uno establece la teoría de que las mujeres son más inteligentes que los hombres, pues la prueba de ajuste lo que me dice es si eso es cierto o no.
Ahora, aquí uno va a comparar las frecuencias para observar el ajuste y eso nos da por lo menos una idea de si hay algún tipo de patrón. Puede ayudarnos a confirmar modelos teóricos en la psicología y se utiliza en estudios con patrones esperados, apoyando la validez de por sí del análisis. Ahora, cuando yo comparo o hago tablas de frecuencia para comparar grupos, este me va a permitir observar si hay diferencias a través de la tabla de frecuencia. Ayuda a comparar grupos con precisión, útil también en el campo de la psicología social o, como les digo, en cualquier área de la psicología, depende del estudio. Identifica diferencias en grupos específicos, permitiendo ver patrones entre categorías y ver si hay un análisis en las diferencias entre los grupos. Limitaciones de las pruebas categóricas. Requiere de muestras grandes en la mayoría de los casos, aunque sí les mencioné que en algunas, por lo menos la chi cuadrado puede aguantar muestras pequeñas de 25, 30, 15 personas, dependiendo el tipo de estudio. Esta depende de frecuencias adecuadas, limitados si las muestras son pequeñas, que le dije que en algunos casos hay que ser bien analítico, por eso es bien importante leer los diferentes tipos de pruebas categóricas. Los datos deben ser independientes por muestra, sensibles a posibles errores en la recolección, y uno tiene que considerar el contexto bajo el cual está haciendo dichas pruebas. Errores comunes en la interpretación. Pues existen errores que pueden dar conclusiones erróneas, falta de homogeneidad afectando los resultados. Las muestras grandes pueden evitar distorsiones, pero muestras grandes estamos hablando de 500, 600, 1000, dependiendo el tamaño en comparación con el tamaño de la población. La interpretación incorrecta afecta los datos o los hallazgos, requiere un buen análisis de categoría y la precisión es esencial en los estudios. Conclusiones y aplicaciones son esenciales para entender patrones, permiten ver relaciones y diferencias claras, fortalecen la precisión en los estudios en psicología, ayudando a validar resultados, aportando a la validez de las investigaciones y son base para análisis de variables categóricas. Básicamente esta es la información general del tema de variables categóricas y de tablas de distribución de frecuencias.